Shalom, bendiciones, y como les digo aquí nuevamente en un episodio más de Vamos a Él, donde vamos a hablar de igual manera retroaprendizaje o aprendizaje para muchos nuevo acerca de Pesach. Estaremos llevando una sesión alternada con nuestro invitado Uziel y también con Ubaldo, que nos están hablando acerca de toda esta festividad de Pesach. Y bueno, cosas así como, ya lo hemos mencionado, como la importancia, dónde se instituye, por qué se tiene que celebrar, cómo se puede celebrar en casa, cuál es el seder que se lleva, qué es el dayenu, o sea, la tradición, cómo lo interpreta, la salahot que hay en cuanto a esto, pero lo más importante, o sea, el cordero entonces, cómo se cumple en Yeshua. Bueno, estas y más preguntas aquí. El tema de Pesach, pues, muy interesante, la primera fiesta, la primera Moedim de este primer ciclo festivo, llamadas fiestas de primavera, un poquito juntado casi con verano, ¿verdad? Y sabemos que el segundo ciclo, bueno, las fiestas de otoño. Pesach, bueno, Pesach, traducido como Pascua, sabemos que significa saltar o pasar por alto, ¿sí? O pasar de largo también, ¿no? Pasar de largo, pasar por alto, ¿sí? En general, bueno, pues sabemos la historia, más bien, sí, de historia plasmada en Éxodo 12, todo el capítulo 12 de Éxodo, pues nos habla de todo esto, lo que aconteció precisamente en la Moed, la festividad de Pesach, ¿saben? Y efectivamente, tenemos aquí la Biblia para fundamentar, ¿verdad? Algunos versos. Sí. Principia que este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año, ¿sí? Eso es muy importante porque, bueno, sabemos que nos lleva a otro calendario, el mundo lo rige prácticamente otro calendario que no es el establecido por el Señor, como vemos aquí en este versículo, ¿sí? ¿Cuándo empezará? El primer día del mes de Abib, ¿sí? O sea, un año después de que se instituyeron, ¿verdad? Así es. O sea, salieron de Egipto, salieron al desierto, ya cuando se inauguró el Mishkan, después de eso, para ellos iban a contar los días. O sea, hay dos calendarios en realidad. Por eso nos podemos encontrar como el mes de Abib o también como el mes de Nisan, ¿verdad? Conocido, sí, ya con los siglos, posteriormente también se le conoce como Nisan, ¿verdad? Pero bueno, bíblicamente es Abib, ¿sí? Y ahí es donde parte el año. ¿Sí? Y nos dice, pues aquí, si seguimos leyendo, a los 10 días, ¿verdad? Nos dice el pasaje, dice, el Señor le instruye a Moisés que hable a toda la congregación de Israel. Y le dice que en el 10 de este mes, como ya dijimos, ¿sí? El mes de Abib, dice, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia, ¿sí? Entonces ya vemos que desde el día 10, ahora sí que del año, los primeros 10 días del año, se escoge ese cordero, ¿sí? Y el cual se debería guardar hasta el día 14, ¿verdad? Para ser precisamente inmolado. Bueno, vamos por partes y de acuerdo a las preguntas que a lo mejor todavía no se han resuelto, como dices, a lo mejor ya Ubaldo ha apoyado en algunas respuestas y que ha enriquecido pues el tema. En este caso, pues ya sabemos que lo que es Pesaj, como tal, la palabra significa saltar. Sí. O brincar. Okay. Hace referencia al momento en que el ángel brinca las casas, cuando la señal era la sangre que estaba colocada en los postes o en los dinteles de los marcos de las puertas. Y el ángel exterminador no entraba a esa casa porque eso era el indicativo, que ahí no podía entrar, porque ya había habido una muerte de un cordero primogénito, de hecho. Entonces brincaba la casa, saltaba, lipsoach en hebreo, saltar, y está la raíz de Pesaj. Entonces Pesaj es eso, saltar o brincar, pasar por alto, y eso básicamente es lo que recordamos, porque agradeciendo al Eterno, porque así como él brincó la casa de los hebreos que tenían esa sangre, ahora en proyección, adelantándome justamente a lo que decías de lo de Yeshua, vamos ahí porque está viendo un fuerte viento y igual nos tira el clima, nos tira el tripié. Sí, pero bueno, entonces agradecidos porque también de esa misma figura se cobra en la persona de Yeshua HaMashiach. Él es nuestro cordero de Pesaj.
y su sangre quedó justamente marcada, entintada en la cruz, en los postes, marcada ahí, ¿no? Los postes, marcada en la cruz, y que nosotros merecíamos morir, merecíamos que el ángel de la muerte viniera a quitarnos la vida, justamente. Dicen por ahí, quitarnos la suscripción de la vida. Entonces, sí, eso era lo que merecíamos. Entonces, nuestro Cordero de Pesaj, que es Yeshua, hace que el ángel de la muerte pase por alto y la paga del pecado ya a nosotros no nos alcance, sino que ese pecado, ¿quién lo paga? Yeshua. Yeshua lo paga. Yeshua es ese cordero, representa ese cordero de que Él es tomado y coincide con los días de la semana, ¿no? Él es sacrificado a la mitad de la semana, en este caso un día miércoles, que es que él es apartado el día 10 y es sacrificado el día 14, se puede decir, entre las 2 tardes. Y de hecho, cuando se hacía esta festividad de Pesaj, salía el Cohen y decía, consumado es, de que terminan y ya pueden ir a celebrar con la familia la fiesta, ¿no? Comienza Pesaj y también comienza Hat Kamatzot, que es panes sin levadura, donde 7 días, 7 días, así, de los dedos, comenzamos a guardar o a guardarnos de esa masa o de esa levadura que nos hace daño, que representa pues el pecado, representa toda la enemistad que puede haber que podemos tener contra Él para estar cerca de Dios. Tenemos que guardarnos y guardarnos de esa levadura representa eso, comienza justamente en esta fiesta. Es muy delicado esto porque hay una consecuencia, ¿verdad? Porque pues hay un castigo que quien no cumpla esos 7 días con ese mandato, ese mandamiento, pues será desechado del pueblo. Era cortado del pueblo, ¿verdad? Cortado del pueblo, sí, así es. Está exiliado, pues, Así es, tal cual. Entonces sí es muy delicado y bueno, no te dice serás cortado de inmediato, ¿verdad? Puede ser que más adelante, entonces más vale que pues, busquemos obedecer, ¿verdad? No vaya a ser que nos toque eso, ¿verdad? Todo esto. 1 Corintios 5, verso 8, desde el 7. Son textos pues muy conocidos, ¿verdad? Sin embargo, vale la pena aquí recordarlos con esta conexión. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pesaj, nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Si se fijan, en ningún momento está diciendo ya no la celebres porque Yeshua ya murió y como dice aquí, ya fue sacrificado por nosotros. Efectivamente ya se fue sacrificado, pero aún así en el verso 8 nos está diciendo el apóstol Pablo aquí a los corintios. Recordemos que pues, la comunidad de Corintio pues, era muy, muy tremenda, pues, de alguna manera. Entonces le sigue diciendo, así que celebremos la fiesta, ¿sí? La Moed, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, ¿sí? De sinceridad y de verdad. Y aquí habla de las dos cosas, ¿verdad? Tanto la levadura física, ahora sí que el pan sin levadura, como la propia levadura, pues que es el pecado. Amén. Y bueno, también conocemos muy bien aquí mismo en Corintios capítulo 11, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo está recordando que también el Señor partió pan, celebró la fiesta. ¿Sí? Ok, nosotros que estamos ya injertados en el pueblo de Israel y que creemos en Yeshua HaMashiach, entonces es lo que hacemos. Celebramos Pesaj y recordamos Pesaj. Hacemos la santa convocación y la conmemoración de esta festividad, viendo que ese Cordero es nuestro Salvador Yeshua. Entonces es básicamente lo que recordamos. La salida de Egipto, sin olvidarnos nuestra redención a través de la persona de Yeshua. Y esto hay que puntualizarlo, porque no solamente es la salida de Egipto y ya. Solamente recordamos que el pueblo de Israel estuvo en Egipto y salió. No, también nuestra redención se consigue en esa misma fecha, porque sabemos que Yeshua fue muerto o sacrificado justamente en el mismo día y a la misma hora que los corderos de Pesaj que estaban siendo sacrificados en el templo en ese momento, ¿no? Así es, sí, estabas comentando pues el cómo se conecta, ¿verdad? Con el nuevo, llamado Nuevo Testamento, ¿sí? Y bueno, ligándolo tanto el antecedente con la conexión, también es importante ver
que bueno, una vez que ya el día 14 se sacrificaba el cordero, ¿sí? Pues bueno, ya ese día en la noche, ¿sí? En la tarde, noche, ahora sí que al comienzo del día 15, ya era Pesaj, ¿sí? Pesaj Sí. ya era ese día. ¿Por qué? Bueno, nos narra que precisamente iba a pasar el ángel, ¿sí? Para el ángel, en ese caso de la muerte, ¿sí? Para que iban a morir todos aquellos que no hubieran puesto, como el Señor ordenó, nos narra aquí, el poner la sangre sobre los postes y sobre el dintel de las puertas de los hijos de Israel, ¿verdad? Que era la señal con la cual iban a ser protegidos, ¿verdad? Para que no muriera ahí el primogénito, ¿verdad? Como lo Sí, estaba él porque estableciendo. Faraón, de su boca sale la plaga de que va a morir el primogénito de toda persona o todo primogénito. Entonces, cuando da ese mandato que bien dices, creo que aquí dicen es el primer Pesaj, se puede decir, ¿no? Así Aunque es. también se dice que Abraham y Lot, pues porque hay unas partes donde dice que estaban celebrando Pesaj, es discutible, ¿no? O sea, no había sido instituido como tal, pero Abraham, que fue un hombre que se fue desarrollando en la obediencia, pudo haber recibido el mandato. Por eso es que cuando llegan los ángeles y todo, les ofrece pan sin levadura, el matzá. Entonces, Así es. pues es una interpretación, pero como tal, en Egipto, cuando van a salir, es donde sucede el Pesaj, que de hecho la masa no alcanza a leudar y tienen que salir de ya. Así es, sí, muy interesante lo que comentas, ¿verdad? Sabemos que la Torah es eterna, ¿verdad? Sí. Más que ya aquí en el Éxodo, pues ya la da tal cual al pueblo, ¿verdad? Pero sin duda la Torah ya existía, por eso conecta muy bien con lo que comentas de Abraham. Así es, sí, y bueno, tomando pues el seguimiento pues de este contexto, sabemos que Pesaj pues es una fiesta conectada, ¿sí? Un día de Pesaj más los 7 días que mencionabas ya de los hamatzot, que son los panes sin levadura. Recordando un poquito por qué los panes sin levadura, bueno, sabemos que con esa salida que iba a hacer el pueblo fue muy acarreada, iban a salir a prisa, ¿sí? De alguna manera, pues por lo tanto, pues la masa no había leudado, no se le había puesto levadura alguna, y le dijeron, pues envuélvanla y vámonos, ¿no? Ahora sí que ya para decirlo de alguna manera así más cotidiana, salieron a prisa, ¿sí? Por eso sin levadura. Entonces nos instruye el Señor, ¿sí? Para que su pueblo hagamos esa conmemoración, ese recuerdo, y nuestros hijos precisamente se acuerden de aquella salida de Egipto, como el Señor nos sacó, ¿sí? De Egipto, que al final sabemos que Egipto pues representa a las naciones el salir del pecado, ¿verdad? El salir de una tierra no gobernada o no se deja gobernar por el Creador. Amén. Y precisamente ese es el objetivo, estar recordando, como dice aquí, de forma perpetua, ¿sí? Y no que ya terminó, como pues muchas veces entendimos durante tantos años, que eso ya había pasado y pues no sabemos que la palabra del Señor como es que eterna. si fuera ajeno a nosotros, ¿no? Así es. Y no, pues su pueblo, pues ahora sí que como dice ahí, lo conmemoraré y lo celebraréis de forma perpetua. De hecho, es un mandato. El Padre ordena que lo instruyas a tus hijos, y lo dirás a los hijos de tus hijos. Como dices, será estatuto perpetuo. A mí de las cosas que me llaman la atención es que Egipto, en realidad, representa pues el mundo, las naciones, es la opresión, es todas las barreras que podemos llegar a tener. Pero así el mismo Padre eligió a Egipto para gestarlo. Entonces, cuando viene a salir a hacer Pesaj, es cuando tiene el nacimiento. Se dice que cuando salen en el Mar Rojo y cruzan, es donde tienen esa mikve gigante, se puede decir, y es donde es el pueblo bautizado o que hacen esa tevilá. Entonces nacen y de ahí comienza su recorrido como el pueblo o la nación de Egipto. Y recordando que de Jacob se refiere, o sea, cuando es pequeño, pero Jacob en realidad quiere decir como talón, ¿no? O más específico, el que toma del talón. Pero de ahí cambia el nombre a Israel, que es el que pelea con Dios. Decíamos que Israel, que es el que vence, es el que pelea con Dios. ¿Por qué? O sea, no contra Dios, de que, vamos a... No. Es como estar espalda a espalda y peleas, sí. Sí, o sea, por eso es que es el que peleas con Dios. Y Jacob, algunos dicen que es como o su nombre es un usurpador.
pero en realidad no, esa quiere decir esta parte del talón, viene siendo la parte, digamos, como más baja, pero cómo fue siendo elevado a ser el que vence, o sea, el que pelea con Dios, porque por eso es el que vence, reconocido en esto. Así es. Pero todo comienza en un salto de Pesaj, todo comienza, o sea, bueno, es la historia desde Abraham, cómo fue llamado y todo, ¿no? Pero me refiero a cómo el pueblo, a través de obedecer este mandamiento, pudo tener redención por la sangre del Cordero, poniendo en los lindeles de la casa, en los postes, la sangre del Cordero y siendo liberados por el ángel de la muerte, obedeciendo un mandato que en el momento no entendían, pero después tendrían que ir comprendiendo. Por lo mismo ya se hace un ceder más elaborado en Pesaj, ¿no? Ya, bueno, hay alajot y todo eso, pero no nos vamos a meter tanto en eso. Pero se puede celebrar, se tiene que celebrar cada año. De hecho, creo que es una de las fiestas que el Padre manda a celebrar, ¿no? Claro. O sea, sí. de las 3 principales que hay que celebrar sí o sí el año. Así es, sí, sí. La primera, como ya mencionamos, el primer ciclo festivo. Ahí es una moed donde era una de las 3 que ya en tiempos del templo era obligatorio acudir, ¿verdad? Que 3 veces subiréis al año subiréis a Jerusalén. Y esta era la primera, precisamente, que se junta, como ya decíamos, con los 7 días de Hamatzot, ¿sí? Por eso era una fiesta polar donde se acudía todo el pueblo, ¿no? Sí. Sí. Como uno de los requisitos del cordero que iba a ser sacrificado, que iba a ser inmolado, nos dice en el versículo 4 del propio Éxodo 12, que en el verso 5, perdón, dice, el animal será sin defecto, ¿sí? Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Si fijan, bueno, eso de macho, aquí puede ser un poquito debatible de alguna manera, pero lo de 1 año me llamó mucho la atención, lo de 1 año. Pues fíjate, tenemos el entendimiento que Yeshua, ¿verdad? Que al final él es el Cordero, sabemos. Sí, claro. Que él ministró 3 años y medio, ¿no? Sí. Con lo que siempre hemos, ahora sí que entendido, ¿no? y conocido. Pero recientemente, bueno, he leído parte del libro de un ministerio, ¿verdad? Que todos lo conocerán, Michael Root, ¿sí? Michael Root. Tiene un libro de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Que habla de ahí, donde fundamenta, ¿verdad? Da todo ahí los soportes escriturales, históricos, contexto, de cómo el Señor ministró 70 semanas. Y me llamó la atención, 70 semanas, pues sabemos que un año tiene 53 en promedio, más otras 17, son 4 meses, o sea, equivale a 1 año, 4 meses. Me llamó la atención que un año que también coincide con ese cordero, digo, está para analizarlo, ¿verdad? Pero lo pues comento sí. para estudiarlo, analizarlo y entrar un poquito allá a fondo, ¿verdad? Pero Yeshua cumplió en esa parte con 1 año, o sea, estaré cumpliendo sobre ese punto de vista, ¿verdad? Pues ese comentario sí es innovador, no lo he escuchado, y como todo hay que analizarlo, ¿verdad? Así es. Escudriñarlo. Pues acordamos que el cordero tenía que ser sin mancha, sin defecto, tenía que ser, o sea, no podía ser cualquier cordero, tenía que cumplir esas especificaciones. Claro. Como para poderlo, ahora sí que sacrificar, en este caso, cumplir la orden de Adonai. Que después empieza a decir que los que no puedan celebrar, digamos, estas fiestas, y si no, corrígeme, habría otra, ¿cómo se le llama? O sea, los que no lo pueden celebrar en el momento, Pascua. está la segunda, un mes, ¿era un mes o 2 después? 1 mes después, a Y los 30 días. A los que estuvieran fuera, lo que sea, pero la que la tienen que celebrar. Así es, sí. Bien mencionas, había una segunda oportunidad de Pascua que por alguna razón en la primera no la pudiste conmemorar o celebrar. Había una segunda oportunidad que era precisamente a los 30 días o al siguiente mes, ¿sí? ¿Por qué? Las principales razones por las que no se podía de alguna manera celebrar, podría ser una por causa de muerto en ese tiempo, que por alguna razón pues, murió algún familiar o algo así, y pues no se haya podido celebrar, ¿verdad? Otra porque estés precisamente fuera. Sí, son como las 2 principales, si mal no recuerdo. Sí, y luego también importante que dice que no tenía que, o sea, cuando lo comías no tenías que corromper el hueso, algo así, ¿no? No quebras el hueso, y bueno, otra, no deberás de dejar la carne para la siguiente mañana, sino la quemarás por la noche. Eso es muy importante también. A ver, entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente. Ok, ya vimos que es importante celebrar Pesaj. ¿Dónde viene instituido celebrar Pesaj como tal, o solamente es el mandamiento de salir cuando salió de Egipto? Ok, Éxodo capítulo 12, Shemot capítulo 12,
ahí está la institución de la celebración de Pesaj. De hecho, a ellos se les da la instrucción antes de salir de Egipto. Pero por ese evento, como diciendo, te garantizo que vas a salir, y porque te garantizo que vas a salir, dice el Eterno, vas a hacer este Pesaj estando aquí como primer Pesaj, estando en la tierra de Egipto. Ya después lo tenían que celebrar a donde el Eterno les daba la indicación. Pero ahí en esa cita bíblica que he proporcionado, es donde se instituye y donde conocemos y de hecho donde extraemos lo que es el Seder de Pesaj, de todas las palabritas, expresiones que se van mostrando ahí en ese pasaje. Y, mira, se hace esto, mira, se come esto, mira, se tiene que hacer así. Y entonces se van sacando todas esas indicaciones para ir creando lo que es el Seder, el orden de la cena ya como tal de Pesaj. Bueno, tienes un video pues ahí en Umbrera donde dice cómo celebrar Pesaj. Sí, hay dos. Como tal. De hecho, tengo 2 videos de un Seder, son 2 Seder de Pesaj, porque hay muchos que van empezando y no saben cómo celebrarlo, en casa sobre todo. Entonces, creamos uno de forma muy sencilla, sin tanta liturgia, sin tanto tradición, porque de alguna manera también se ha construido una tradición de cómo irlo celebrando, se ha ido estipulando, se van creando alajot, incluso cómo se tendría que celebrar. Y entonces, ¿cómo podemos celebrar? Si queremos guardar esta mitzvah o este mandamiento, ¿cómo lo podemos celebrar hoy en día? Claro, ahorita tenemos una congregación, nosotros, por ejemplo, que asistimos aquí a Revifa, pero quienes no tengan esa oportunidad, o bueno, quienes se quieran agregar, bueno, aquí está Iglesia Restauración y Vida Familiar, aquí tenemos, pues ahora sí que su casa, cuando gustan venir, el Shabbat, iniciamos desde las 11, pero los que no tengan, bueno, ¿cómo lo podrían hacer? O algo básico que pudieran tener, ¿cuál es el orden? ¿Cómo se estableció? Algo sencillo para la gente que lo quiera guardar este ya mandamiento. Así es, bueno, sin duda, bueno, el mandato pues está ahí puesto, ¿verdad? No te obliga que sea específicamente solo o en familia, ¿verdad? O sea, lo ideal es que en familia, como empieza a decir, pero si estamos, de hecho el mandato decía, ¿verdad? Si la familia fuera tan pequeña, pues aún con el vecino. Juntarse, ¿verdad? Y es lo mismo en estos tiempos. Si tú estás solo, pues buscar preferiblemente pues con alguien cercano. Y si aún no fuera posible por cuestiones de distancias, solo. Aquí el propósito es obedecer, ¿sí? Obedecer el mandamiento. ¿Y cómo lo haréis? Bueno, pues hay una forma, ¿verdad? Que nos lo escribe. Lo haréis con las hierbas amargas. Es muy importante. Sabemos ya el cordero ya no se sacrifica porque sabemos y entendemos que ya ahora nuestro cordero es Yeshua, ¿verdad? Él ya tomó este lugar como el equivalente en aquel momento. Era ese corderito, ese animalito. Ahora el Señor es ese cordero, por lo cual ya no sacrificamos un cordero, mas sí seguimos celebrando, conmemorando los demás elementos del Pesaj, ¿sí? Como es el comer las hierbas amargas, ¿no? Ok, entonces hay un video que proporcioné de cómo celebrarlo sin tanta liturgia, sin muchos puntos tradicionalistas. Entonces, para aquellas personas que van empezando y que lo litúrgico, lo muy judío, pues como que no se sienten muy apegados a eso, muy familiarizados, como que les incomoda incluso, entonces pueden hacerlo de forma sencilla y no hay problema, no es que ese ya no es Pesaj. Sigue siendo Pesaj porque es la fecha de Pesaj, porque es la celebración, porque es la conmemoración, qué es lo que representa, qué es lo que recordamos. Ahora, en nuestro caso hay quienes que ya vamos poniendo un poquito más de puntos de tradiciones, pero estamos conscientes de que es eso, de que hay unas cuestiones que son tradiciones, pero que nos ayudan simplemente a llevar un orden a lo que se llama Seder, y que también tiene un respaldo de alguna manera bíblico, pero no es obligatorio, no podemos imponer. ¿Sale? Por ejemplo, ahorita tocabas el punto del Dayenu, que es muy importante, que es muy hermoso, un punto en el programa. ¡Ay, bárbaro! Se los en el punto del programa, en muchos de los programas de Pesaj se pone el Dayenu. Sí. A ver, ¿qué es el Dayenu? ¡Ay, el Dayenu! Me preguntabas hace ratito, hablemos un poquito del Dayenu. El Dayenu está, ay, verdad, es que me encanta el Dayenu. Ay, está conmovedor, está llegador. Ay, no. Bueno, ya me emociona aquí. Es que la verdad, ay, se tiene que vivirlo para entenderlo. No hay otra manera. O sea, híjole,
Es que yo me acuerdo cómo lo compartiste. Bueno, yo sé que tienes elocuencia y todo, pero, o sea, el espíritu, o sea, el estar allí, el obedecer, el probar las hierbas, el reflexionar el sacrificio de Yeshua, y llega el momento del Dayenu. ¡Ay, Dios mío! Creo que es un punto climático, Sí. por supuesto, de clímax, me refiero en el mismo Seder, porque Sí. todo va relacionado, ¿ok? Va recordando, como dices Sí. tú, las hierbas amargas, ok, te recuerda justamente cómo la opresión en Egipto, Sí. luego pues mojas un poquito de apio ahí en el agua con sal, que son las lágrimas, que digo que eso está dentro del Seder más Sí. litúrgico, pero que te remonta a episodios de la esclavitud, las lágrimas, y vas recordando todo el matzá y lo juntas, ok, nos habla de cómo liberarnos de toda levadura, empiezas Sí. y vas avanzando, y cuando llegas al Dayenu, es Ay, Dios. es el punto culminante del plan de redención. Significa nos hubiera bastado o nos hubiera sido suficiente. De hecho, el nombre, uno de los nombres del Eterno es el suficiente. ¿Cuál es ese nombre? Shaddai. Shaddai, sí. El Shaddai. El Y sustentador. ahí está así. el Shaddai. Y ahí está la palabra Dai, sustento, el suficiente, el que es vasto. Y Dayenu, el que nos es suficiente. Entonces, ¿cómo se explica esto del Dayenu? En la salida de Egipto, lo que vemos nosotros es lo siguiente. Sí. El pueblo de Israel dice, si nos hubiera sacado de Egipto, ya me hubiera sido suficiente. Nomás con que me saques de Egipto ya era suficiente. Pero al Eterno no le fue eso, no le bastó eso. Al Eterno quiso potenciar o que viéramos su poder. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Envió 10 plagas. Bueno, decimos 10 plagas popularmente, pero son 10 señales, 10 milagros. 10 milagros, sí. 10 portentos que manifiestan justamente el poder del Eterno. Entonces, no solamente nos sacó, sino que nos mostró sus milagros. Ok, nos mostraste tus milagros. Y ya nos hubiera sido suficiente. Dayenu, ya hubiera sido, ya, con eso. Pero no, nos abriste el mar. O sea, no te bastó con los 10 milagros que nos mostraste en Egipto. Nos abriste el mar. Y tú dices, este es el Eterno, que va más allá de lo que tú esperas y de lo que yo espero. Aunque ya nos hubiera bastado y nos hubiera sido suficiente, nos abrió el mar. Ok, nos abrió el mar. Ya con eso nos hubiera sido suficiente con eso. Pero no, nos llevó y nos entregó su Torá. O sea, nos dio su ley, nos dio sus mandamientos, nos hizo su pueblo. Pues ya con eso nos hubiera sido suficiente. Y entonces nos damos cuenta que va progresando la obra del Eterno. Su plan va progresando. Y eso es lo que expresa el Dayenu, que nos demos cuenta que aunque nosotros nos hubiera bastado algo, el Eterno siempre va más allá. Y algo que a mí me gusta justamente recalcar es que si nosotros creemos en Yeshua, lo miremos de esa manera. Yeshua es justamente ese, también nos muestra ese carácter del Dai, del Shaddai, del que nos es suficiente. El dar. Exactamente, incluso ir más allá de lo que nosotros esperáramos. Si él hubiera bajado a la tierra, si él hubiera descendido a la tierra, con que hubiera descendido y nos hubiera visitado aquí en la tierra, ya hubiera sido suficiente. Ya, hubiera sido suficiente. Pero nos él visitó, fue más allá. Exactamente, fue más allá. Se entregó en una cruz. Pero ya el hecho de entregarse por nosotros, ya Padre, ya eso es suficiente para nosotros. Pero no fue suficiente. Es más allá todavía de entregarse en la cruz. Pagó el precio. No solamente, ya pagaste el precio, ya me es suficiente. No, resucitó. Entonces nos damos cuenta cómo es que Él va también progresando en su plan de redención para con nosotros y nos ha incorporado a su pueblo. Y entonces, de igual manera, y no, ya nosotros hubiéramos, ya es suficiente, ¿no? Pues ahora nos da de sus bendiciones y ahora nos da de su aliento, nos da fuerzas. Es decir, lo que vemos cada día es que Él nos aumenta sus bendiciones día con día. Aunque nosotros podríamos decir, ya es suficiente, pero para el Eterno no es suficiente. El Eterno quiere mostrarnos y su poder día con día, y que lo que viviste ayer no lo volverás a vivir. Ahora quiere que vivas una nueva experiencia, una nueva misericordia. Por eso es que la Biblia dice que también sus misericordias se renuevan día con día. Eso es lo que nos expresa de alguna manera, a grandes rasgos, lo que es el Dayenu,
en lo que debemos concientizar, en lo que debemos meditar, cómo es que el Eterno aumenta su poder en nuestras vidas. Y todo esto yo creo que lo llegamos a entender, como decía, solamente mediante la experiencia de la porción, o sea, de querer ser parte de ese Pesaj. O sea, cumplir este mandato, esta ordenanza, y que no se nos vaya, porque es como una bendición que ya está para nosotros. Totalmente. Y se va y ya no vuelve de alguna manera. Bueno, está la segunda, se puede celebrar a los 30 días, pero nos vemos en la siguiente. Espero que haya sido más claro aquí con mis dos invitados. Bueno, y seguiremos en esta serie de Pesaj en el canal Vamos a Él. Muy bien, aquí gracias. Les dejo el dayenu, a ver qué les parece. ¿Recuerdas cómo el Eterno te sacó? ¿De dónde nos sacó el Eterno? De la esclavitud. Pero ¿sabes una cosa? El Eterno siempre va más allá de lo que le pedimos. Tú le pides algo y el Eterno todavía te da eso y sobreabundante. Tú le pides algo y Él te da más de lo que le pides. Así es el Eterno, porque su misericordia y su gracia va de plenitud en plenitud. Y a lo mejor a nosotros nos hubiera bastado con lo que le pedimos, pero Él no quiere solamente darnos lo que le pedimos, sino Él quiere darnos una bendición que sobreabunde. Por eso es que hay una expresión en hebreo que ustedes la deben conocer. De hecho hay un canto que así se llama, que la gracia del Eterno va en aumento, de plenitud en plenitud, de gloria en gloria. Y esa expresión yo espero que la pongan ahí en sus pantallas, la van a conocer y se dice en hebreo dayenu. ¿Cómo se dice esa palabra? Dayenu. La van a poner ahí en pantalla, ahí en los de cabina, para que ustedes la puedan leer. Y les voy a explicar qué significa esa palabra dayenu. Dayenu puede significar nos era suficiente o me hubiera bastado. ¿Qué significa dayenu? Me hubiera sido suficiente o nos hubiera sido suficiente o nos hubiera bastado. ¿Sale? Entonces yo voy a decir una serie de expresiones, cómo es que la libertad del Eterno se fue manifestando de gloria en gloria y de plenitud en plenitud. Y yo les voy a solicitar a todos ustedes, a todos los presentes, que digamos juntos al unísono, con voz fuerte y resonante. Y cuando digo resonante, no solamente me refiero a la acústica del lugar, porque a lo mejor la acústica no nos ayuda, sino resonante en nuestros corazones. Que esa palabra resuene en nuestros corazones. Me hubiera bastado que hubieras hecho esto, pero tu gloria y tu misericordia fue más allá y te mostraste aún con mayor poder y con mayor gloria. Amén. ¿Cómo van a decir? Dayenu. A ver, digan Dayenu. Ok. Cierra tus ojos y cuando yo diga nos hubiera bastado, ustedes van a decir Dayenu con voz fuerte. Abba, gracias te damos por esta bendición de Pesaj. Y hoy le decimos al mundo, y les decimos a los que nos visitan, y les decimos a las gentes, que si Él nos hubiera sacado de Egipto y no hubiera llevado a cabo los juicios contra ellos, nos hubiera bastado. Si Él hubiera llevado a cabo juicios contra ellos y no contra sus ídolos, nos hubiera bastado. Si Él hubiera destruido a sus ídolos y no hubiera golpeado a su primogénito, nos hubiera bastado. Y si Él hubiera herido a su primogénito y no nos hubiera dado su riqueza, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera dado su riqueza y no hubiera dividido el mar en dos para que nosotros crucemos en tierra seca, nos habría bastado. Y si Él hubiera dividido el mar en dos para que cruzáramos en tierra seca y no nos hubiera llevado a través de Él en tierra firme,
nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera llevado a través del mar en tierra firme y no hubiera ahogado a nuestros opresores y a nuestros enemigos en el mar, nos hubiera bastado. Y si Él hubiera ahogado a nuestros opresores en el mar y no hubiera suplido nuestras necesidades en el desierto durante 40 años, nos hubiera bastado. Y si Él hubiera suplido nuestras necesidades en el desierto durante 40 años y no nos hubiera dado el maná, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera dado el maná y no nos hubiera dado el Shabbat, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera dado el Shabbat y no nos hubiera traído ante el monte Sinaí, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera traído al monte Sinaí y no nos hubiera dado su Torá, nos hubiera bastado. Y si Él no nos hubiera dado la Torá y no nos hubiera traído a la tierra de Israel, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera traído a la tierra de Israel y no hubiera construido ningún Mishkan ni ningún templo, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera construido un templo y no hubiera enviado a su Hijo para morir por nosotros, nos hubiera bastado. Y si Él nos envió a su Hijo para morir por nosotros y Él no hubiera resucitado, tal vez nos hubiera bastado. Y si Él no hubiera resucitado y ascendido a los cielos para darnos el perdón de todos nuestros pecados, nos hubiera bastado. Pero nos perdonaste, pero nos libertaste, pero nos diste hoy la libertad que nuestra alma necesitaba. Nos hubiera bastado, Abba. Nos hubiera bastado, Dayenu. Ponte de pie y dale gracias por esa libertad, porque Él no se quedó con lo simple, sino que nos mostró su gloria y su poder.